Muy bien, mi estimada Lourdes, ahora sí la Ah, ok, escuché. ok, perfecto. Ay, muchas gracias, contador, por esta cariñosa presentación. Le agradezco mucho. Siempre es un honor estar con ustedes y sobre todo, pues la amistad, el profesionalismo que tenemos mutuamente con los colegas, en particular, con todos los contadores y abogados que nos dedicamos a la lucha contra el crimen. Ay, sí, para impulsar el tema de justicia, ¿no? Y pues es un honor, sobre todo, pues también eh, de compartir el conocimiento y esta sed de conocimiento, la verdad habla pues muy bien de todos como profesión y sobre todo pues como personas, ¿verdad? Pues muchas gracias. Bueno, pues ¿quién soy yo? Yo soy contadora y abogada, en México. Tuve la experiencia, fascinante, por cierto, de tener estudios en delitos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ahí tuvimos profesores muy buenos, eminencias, que también nos enseñaron a temas de la entrevista, detección de conductas delictivas, prevención del delito, atención a víctimas, todo este entorno que conlleva el tema delincuencial, pero pues también hay que tomar en cuenta pues de que hay crímenes que no nada más son físicos, sino también monetarios, y de alguna forma pues también hay repercusiones morales y personales, ¿no? Que afectan a no a una persona, sino a sociedades incluso, ¿no? Y bueno, también dentro de esos estudios, sobre todo en el desarrollo profesional que tuve en la Procuraduría General de la República, y también estuve trabajando en un reclusorio, el reclusorio Oriente en la Ciudad de México, y en la PGR en la Dirección Metropolitana, que teníamos mucho desarrollo y relación sobre la detección de delitos con en aquel entonces la CEIDO, que era la de la delincuencia organizada, y también en la unidad especializada de detección de lavado de capitales y corrupción, ¿verdad? Y también tuvimos profesores muy buenos que también nos estuvieron instruyendo, y además también fueron nuestros peritos, que es en aquel entonces era del Servicio Médico Forense, el Instituto de Ciencias Forenses ahora, que tengo el honor de ser la hija de mi papá, que es psiquiatra forense. Pues sí, claro, ¿verdad? Mi papá es perito en psiquiatría forense, y también por eso salió este tema que es fascinante, porque los dictámenes que también teníamos que analizar, pues por qué la persona estaba o cometió en aquel entonces ciertos delitos, pues también nos llevaba a entender el qué, por qué, cuándo, y también de una forma pues preventiva, ¿no? Muchos de ustedes como contadores, yo creo que trabajaron en temas de auditoría también, y sobre todo el tema de auditoría forense. Recordemos que es no nada más para temas de detección de un delito, sino también para temas preventivos, que muchos de los usuarios de las ciencias forenses pues también deberían de tener esa sensibilidad, ¿no? Que es también un tema preventivo, ¿no? Es como la medicina es, pues sí, para curar enfermedades, pero también pues para prevenirlas, ¿no? Entonces nosotros de alguna forma pues somos médicos de el tema económico. Bueno, para esto vamos a definir este concepto tan grande, tan general, tan integral, tan que causa cierto tema de discusión, estudio, y sobre todo pues para ponerse de acuerdo, ¿no? Entre nosotros lo vamos a descifrar, por así decirlo, de una forma un poco más objetiva, y es con esta definición que hace el psiquiatra José Luis Pinillos, que la define como es la síntesis final de aquellos elementos biológicos heredados, aquellas vivencias internas que constituyen lo psicológico, y de aquellas circunstancias en las que se ha fraguado la existencia del sujeto. Es decir, que la personalidad se constituye de elementos biológicos heredados, o sea, los rasgos que caracteriza una persona, que a lo mejor lo tiene de alguna forma recibido genéticamente por sus padres, o también por predisposición a ciertos temperamentos, que un poquito más les
les voy a explicar cómo podría ser este tema. Dos, las vivencias internas o psicológicas, que son todas las experiencias que va llevando el sujeto de una forma vivencial de cómo percibe el mundo y cómo reacciona ante el mundo. Esto también lleva a muchas corrientes filosóficas en las que uno se plantea, y hay varias preguntas al respecto, si el individuo y la persona es un objeto de sus circunstancias, o más bien el sujeto hace las circunstancias. Y eso viene, esas discusiones vienen desde filosofía con los griegos, los romanos, hasta la contemporánea, ¿no? Y la otra son las circunstancias externas, es decir, el contexto social, cultural, ambiental en el que la persona ha vivido, vive, y que también influye para su desarrollo y comportamiento. Ahora, hay una cosa que me encantó y para mí es fascinante, sobre todo pues si a ustedes también les gusta, les interesa la parte, no sé si han visto que hay muchas tendencias espirituales, pero prácticamente casi todas acaban en un mismo sentido. Y siguiendo un poco de los preceptos e investigando el por qué las personas actúan como tal, el encontrar la palabra el por qué es, lleva a varios significados. Entre ellos el que más me gustó porque de alguna forma lo retribuye de una forma objetiva y más dinámica y, por así decirlo, pedagógica, es el budismo. En el budismo dice que la personalidad, y además porque esto viene desde hace miles de años, ¿no? Igual que en el cristianismo. Entonces, lo que describe en el budismo es de que la persona se compone de estos tres factores, el interno y el absoluto. El externo es cómo se comporta la voluntad de la persona hacia los demás y cómo lo perciben los demás. El interno es qué estado aflictivo guarda la persona. Por ejemplo, no sé si recuerdan a este actor de comedia estadounidense muy famoso, Robin Williams, que parecía ser una persona muy alegre, ¿no? Pero dentro de él estaba una tristeza impresionante, pero de alguna forma esa tristeza también venía de una parte de ira, y esa ira venía del miedo. Esto también suena como un poco Star Wars, si les gusta Star Wars, pero es lo que describe también Yoda, de que si una persona empieza a tener miedo, de alguna forma también tiene ira, y esa ira, al, al no estarla procesando y así, agrega una amargura, y eso también puede llevarse tener un estado aflictivo que si la persona se compra ese sentimiento, se compra ese estado interno, ya también lo va a llevar con la vida, ¿no? Y en su desarrollo con los demás. ¿Por qué indago un poquito más allá en esto? Porque esto tiene una relación en el estado interno de la persona hacia las preguntas que nos vamos a contestar como investigadores. Y el tercer factor es también el absoluto, es cómo vive en sus actos. Es decir, si está contento con su vida, si está pleno. A lo mejor puede ser que una persona que no tenga muchas pertenencias, pero se siente pleno, se siente seguro, se siente satisfecho con consigo mismo, con su entorno, con su vida en general, ¿no? Tiene una calma, una paz mental que igual hasta uno puede preguntar cómo duerme, si duerme bien o duerme mal. Entonces eso también, además de por factores biológicos, puede ser por factores internos personales, ¿no? Ahora, un ejemplo de una personalidad parte negativa. En el externo puede ser una persona antagonista, o sea, es decir, que quiere hacer el mal, ¿no? Esa es la parte externa. Quiere hacer su propia voluntad con tal de causar mal o con tal de tener un beneficio propio. La parte interna es, pues, en qué estado emocional está viviendo, ¿verdad? O sea, si está viviendo en una constante ira, si está viviendo en una constante tristeza, depresión, dejedad, es decir, que nada más deja todo así a manos de lo que pudiera hacer, no tiene una limpieza en su alrededor y en su forma personal. Y la parte absoluta
es de que tiene una mala voluntad interna. Es decir, nada más quiere hacer mal porque sí y ya. Ahora, ¿cómo es una persona sana? ¿No? Una persona sana en la parte externa, pues es noble, es sencilla, está, y lo más importante, piensa en las consecuencias presentes y futuras, no nada más en consecuencias hacia la persona, o sea, piensa en las consecuencias hacia los demás, ¿no? Ahora, ¿por qué también indago un poquito en esto que ya lo vas a ver más adelante por el tipo de preguntas que vamos a hacer? Ahora, en el tema interno, si es una persona sana, pues no opta por comprarse el estado conflictivo. Por ejemplo, en un trabajo ustedes pueden ver a una persona si es en el factor interno, si es sana, pues es como es, o sea, es como es frente a su jefe, es como es frente a sus compañeros de trabajo, o sea, es amable, es sencilla, es social, es alegre, en su familia es así también. Entonces, si tiene esa congruencia en cómo es auténtica. Es más, si habla con más o con malas palabras, pero a lo mejor de una forma que es sana para, o sea, es auténtica, simplemente no se está escondiendo, pues ya vamos a ahondar un poquito más en ello. Ahora, y en la parte absoluta, una persona sana, pues vive en plenitud, tiene claridad, es lo que quiere, tiene plenitud y claridad de cuál es su propósito. Si no ha encontrado su propósito, lo que quiere hacer es bien a los demás, bien a su entorno, se siente realizado, siendo útil, no nada más para los suyos y para ella misma, se siente útil y pleno para los demás, para una sociedad, para un círculo social o para su entorno. Simplemente quiere ser útil la persona, ¿no? Ahora, pasando un poco más al tema objetivo, por así decirlo, ¿cuáles van a ser nuestras herramientas para poder descifrar una personalidad que tenga este índice de criminalidad y también cómo podemos criminalidad en el defraudador, que es lo que nos acontece a nosotros, es porque también defraudador no nada más es para un beneficio económico propio, es también para un beneficio personal. Es decir, cuando la persona, no sé si vieron la película El Contador, no quiero spoilear, pero es útil para ahora mismo. El que resultó ser malo ya tenía todo el dinero del mundo, era millonario, pero él lo que quería era dejar su huella, que su nombre fuera el de él y nada más quería él ser el casi casi el que dijeran todo el mundo, ay, él fue el salvador, pero él estaba pensando en su propio bienestar personal, por así decirlo, que era el tema del ego, egocéntrico, egocentrismo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas herramientas? Primeramente, pues un estudio clínico. Prácticamente lo que hacemos nosotros como investigadores forenses es estudio clínico, que es en lenguaje de médicos, es un proceso sistemático, perdón, de investigación en los que estamos evaluando varios factores, características y patrones. En este caso, del individuo, patrones conductuales, características que están establecidas durante el tiempo del individuo, que se traduce en cuáles son sus comportamientos, rasgos de personalidad y qué es lo que se va repitiendo conforme el tiempo, ¿no? Y también conforme las circunstancias del individuo. Entonces, en pocas palabras, vamos a hacer un estudio clínico, que es una investigación de patrones y factores clave. Bueno, aquí puse en el texto características estables. Pocas palabras, factores clave y patrones. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo a través de técnicas y herramientas que son lo que nosotros aplicamos más, es el tema de la entrevista. Los profesionales de la salud mental también hacen, además de las entrevistas, hacen todo un estudio clínico, haciéndose también de métodos científicos como son los test de personalidad, que son de varias preguntas. El Minnesota es uno de ellos.
también el dibujar uno mismo, la familia, la casa, un árbol. También hay otro que es hacer una historia de una persona que ellos admiren. Eh, Ese tipo de herramientas son los que también los profesionales de la salud mental se apoyan, y nosotros también nos podemos apoyar en estos profesionistas, como lo comentaban en otras pláticas, de que también con el ingeniero, pues también en este caso, pues también con el perito en psiquiatría forense, o también en psicología en el caso. Solamente hay que diferenciar que psiquiatría es médico y psicológico, pues es licenciatura. Ahora, la entrevista, ¿por qué pusieron los pajaritos? Porque ven que los pajaritos tienen gesticulaciones, mueven su carita y fijan su vista hacia su objetivo. Entonces, y ellos también se fijan qué es lo que hacen uno con el otro, y si viene algún depredador, ven al otro pajarito o escuchan, y entonces, o sea, son muy observadores, están muy pendientes de su entorno. Entonces, nosotros como investigadores tenemos que, para poder identificar si esa persona de verdad tiene estos rasgos criminales, pues tenemos que ser súper observadores en la entrevista. Entonces, durante la entrevista es muy importante observar, y de hecho en los peritajes de psiquiatría así se pone, que si, con qué tipo de ropas estaban, si se veía que estaba con ropas limpias, acorde a su género, tipo de movimientos, eso tenemos que observar muy bien en los movimientos, ¿no? Si a lo mejor está moviéndose mucho, es que es una persona ansiosa o tiene cierto apuro, o está bajo algún tipo de medicación, ¿no? Gesticulaciones, modales, algo que nos enseñaban mucho la policía es cuándo saber cuando una persona igual miente, cuando se mira hacia uno o hacia otro, quiere decir que si la persona está recordando realmente hechos, está haciendo vivencias factuales, o está inventando algo, ¿no? Entonces también dependiendo hacia dónde movía la vista, si estaba moviendo las cejas o si a lo mejor se estaba mordiendo el labio o ese tipo de situaciones. Les recomiendo mucho, si también les interesa saber lo de las entrevistas y el lenguaje corporal, vean, hay una serie que se llama Lie to Me, Miénteme, y es de un profesionista en comportamiento humano que es experto en leer el lenguaje corporal. Y mucho de ese show se basó en expertos de la CIA, del FBI, en temas de cómo hacen las entrevistas, ¿no? Y del servicio secreto. Los modales, la actitud. Los modales es, por ejemplo, cómo se sienta, si se ve que es una persona segura de sí o si es una persona arrogante, la actitud de que si es una, recuérdense, no sé si han visto, pero una persona arrogante siempre trata de mostrar el pecho, trata de estar siempre más alto que las otras personas, aunque su estatura sea menor que la de las otras personas, siempre trata de estar antes o primero, o simplemente estar destacando, o simplemente mostrando el pecho si está sentado, ¿no? O sentada, ¿no? Y así ya saben, de este tipo de maneras, ¿no? Entonces tenemos que estar muy, muy en cuenta y observadores de cómo también están comportándose. Es más, el silencio, las actitudes y los movimientos hablan más que muchas palabras. Créanme, no sé si ustedes han estado frente a cualquier tipo de persona o círculo social, que de repente ya saben, bueno, si les gusta observar a la gente. Yo, yo soy chismosa, me gusta observar a la gente. Entonces, también para saberse qué es lo que hay que decir y cómo decirlo, ¿no? Entonces, hay que hablar, hay que pensar, perdón, antes de hablar, y ver a las personas cómo se están desarrollando, cómo van vestidas, si requieren muchos accesorios para verse más, ese tipo de cuestiones. También cómo responde sí, no, o sea, si son monosílabos, si habla más de lo que tiene que hablar, si se va por la tangente en el tema de las entrevistas, pues también quiere decir que no está seguro de lo que está contestando, como le hacen los políticos, y entonces está diciendo otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, también el físico.
El tema del físico es también importante. ¿Por qué? Porque también eso nos va a hablar mucho de cuál es la motivación de la persona. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Si la persona se ve amarilla, si se ve que está enferma, si se ve que no ha dormido bien, si tiene ciclos de sueño anormales, puede estar como que con más enojada, tiene más predisposición a ser violenta la persona, ¿no? Ahora también, por ejemplo, en el tema de diabéticos y con cierta edad, pues llegan a ser muy eh, iracundos, impacientes y se les hace fácil muchas cosas y a la vez... entonces son muchas cosas que hay que también ver como el tema de físico y si se está sufriendo algún tipo de enfermedad y también en su momento pues preguntar si alguien de la familia tiene algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa también, ¿no? En general hay que hacer una observación integral del sujeto, si está limpio, cómo se comporta, su vestimenta, como ya lo dije, ¿no? Ahora, viene la otra. Hay una parte de la entrevista que se llama valoración de la línea de vida. Hay que hacer preguntas puntuales y sobre información que el sujeto nos pueda contestar de inmediato, sobre todo pues si se tiene esa información más que evidente o si no tiene ese sujeto, el entrevistador o estamos nosotros investigando a una persona y la persona pues no está frente a nosotros, pues sí podríamos estar haciendo un poquito más de investigación profunda sobre antecedentes familiares, contexto familiar y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones nos va a hablar más allá de la persona para el tema del fraude en general, de si va a llegar a cometer algún tipo de delito conductual y es de forma preventiva. Ahora bien, una nota, y esto es como un tip, cuando preguntamos, no hay sobre los actos o si se pregunta, ¿y por qué fue despedido? ¿Por qué renunció? No hay que preguntar por qué o por qué hizo esto, por qué hizo aquello. Y es más, ustedes también lo van a ver si muchos de ustedes tienen niños, perdón, o tienen personas que puedan llegar a responder de una forma ilógica o una forma insensata, como dicen, pues porque sí, porque no, porque quiero, porque pude, porque puedo, ¿no? Como una vez que le preguntaron a Elon Musk, ¿y por qué bla, bla, bla? Porque puedo, ¿no? Entonces, si preguntan el por qué, van a tener una respuesta ilógica. Entonces, preguntar, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que lo despidieron de este trabajo? ¿A qué se debe a que renunció de este trabajo? ¿A qué se debe a que se divorció? ¿A qué se debe que le pidieron el divorcio? Entonces, más bien es a qué se debe y entonces el sujeto, de alguna forma, ya no sale esa parte de ego que denota la pregunta ¿por qué? Entonces, más bien, el sujeto como que se desconecta un poquito y ya empieza a hablar de una forma más objetiva. Ahora, en el caso de la valoración de la línea de vida, aquí les dejo un poco de lista más profundo el texto, pero en pocas palabras tenemos que hacer una investigación o más bien unas preguntas para poder tener un contexto del entorno familiar precedente, ¿no? ¿Por qué? Porque desde aquí empieza el tema de los antecedentes de la conducta del sujeto en estudio. Es decir, perdón, me salté un poquito. Para todos los investigadores, y es más, si ustedes le preguntan a un abogado penalista, es más, a un abogado familiar, a un fiscal, a un policía, que cuál es el medio en el que tienen más pruebas y evidencias. Es más, ustedes también los ven en los shows de televisión de policíacos. ¿Cómo es que los detectives tienen mayor investigación o tienen mayor información y datos para saber quién es el culpable? A través de la entrevista. Entrevistan a los vecinos, entrevistan a los amigos, entrevistan a los compañeros de trabajo, entrevistan a todos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y ver bien, como decía un maestro, hay que buscar la pregunta correcta, ¿sí?
Entonces, eso es muy importante porque de ahí ya nos va a llevar al sujeto, ¿no? Y después, cuando ya tenemos al sujeto, eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos no pueden, si ya detuvieron al culpable, le tienen que señalar y evidenciar su culpabilidad. Él hizo esto, él hizo aquello, él accionó esta arma, él robó tal. Porque si no se tiene esa evidencia, el sujeto, aunque saben que es el culpable, se va. Entonces, es elemental tener la testimonial, tener esta herramienta tan valiosa que nos va a decir que ese sujeto lo hizo y por qué lo hizo, ¿no? Que es cuando viene el juez y va a tener en sus manos, pues de que efectivamente el sujeto lo hizo. Esa es una parte muy difícil en el tema del delito de lavado de dinero y de corrupción, el comprobar el elemento subjetivo que es la voluntad. Entonces, por eso se creó este tema de la parte del delito predicado, que es evasión fiscal y otros temas para poder tener a la persona culpable, pues ya detenida, ¿verdad? Pero la parte de prevención la parte de la comprobación del delito de lavado de dinero es muy difícil por el tema de la comprobación de la voluntad. Entonces ahí habría que hacer unos cambios en ley, pero pues eso es otra canción. Bueno, entonces el entorno familiar es tener los antecedentes heredofamiliares. Es más, esto viene desde los bisabuelos, porque si los bisabuelos enseñaran a los abuelos que a lo mejor robar y hacer esto y aquello estaba bien hecho, pues ya llevaban ese estilo de vida, ¿no? Que si maltratar a los niños, que si maltratar a los animales, pues ya tenían ese tipo de vida y pensaban que todo estaba bien porque el abuelo lo hacía y de ahí se empezaron a heredar ese tipo de conductas, ¿no? Ahora, por parte de los padres, hay que preguntar y ver también, o sea, qué tipo de ocupación, si se puede, si se tiene acceso claramente, ¿no? Qué ocupación había de los padres, si fueron unos padres presentes o simplemente estaban ausentes, no si tenían relación con los hijos o siempre están al cuidado de otros, qué tipo de forma de trabajo llevaban, si eran comprometidos, es decir, si tenían un trabajo estable, si tenían el pago de su hipoteca, el pago de su coche, o si son responsables con su empresa, con sus empleados, ese tipo de compromisos, ¿no? Con sus amistades, si siempre han tenido amistades que siempre hablan bien de la persona, porque pues es una forma de vida que se va teniendo, ¿no? Ahora el otro, si el sujeto viene de divorcio, de padres divorciados, pues qué otros tipos de personas tenía también cercanos, ¿no? Que le pudieran dar la figura materna, figura paterna y sobre todo satisfacer las necesidades primarias y también las secundarias, porque recordemos que cuando va creciendo la persona, pues siempre se requiere ese tipo de cuidados primero para que pueda sobrevivir el bebé y después ya cuando se le va inculcando el tipo de personalidad que dicen los expertos que es a partir de hay que tener mucho cuidado con los niños cuando empiezan desde los 5 años hasta los 12 años son los cimientos de la personalidad, entonces ahí es en manos de quién estás dejando a tus hijos, ¿no? Entonces es todo un tema que conlleva un poco más allá, pero con esto también podemos explicar y ver también el grado que tiene la persona de conocer y entender la consecuencia de sus actos. Ahora, si también hubo en el tema familiar algún tipo de problema de salud mental, si hubo suicidios, si hubo casos de esquizofrenia, pues eso ya también explican más ciertas situaciones, ¿no? También el abuso de sustancias, como aquí en Estados Unidos hay muchísimo abuso de sustancias que viene desde pues de la Segunda Guerra Mundial, que viene así de varias generaciones, entonces pues es también ahí un tema cuando los niños ven que pues es algo común y sobre todo cómo está ese cuidado, ¿no? También el nivel de estabilidad financiera que tenían los abuelos, los padres, si a lo mejor se escaparon de la familia, los abuelos y empezaron a hacer su vida, pero como no tenían recursos, pues empezaron a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Porque pues tenían que sobrevivir, pero pues también ahí está cuál es el tipo de moralidad que se hereda en la familia, ¿no?
Ahora, esto es muy, muy importante. Y se puede tener un acceso al sujeto en estudio de saber qué adultos lo cuidaron, qué adultos estuvieron al cuidado en su niñez y adolescencia. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, se empiezan los cimientos de la personalidad, pero también la adolescencia es cuando se ponen los límites, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que le dieron experiencias? ¿Quiénes son los que le dieron buenos ejemplos? La forma de pensar es muy importante, sobre todo si con unos padres restrictivos, sí, pero después con el abuelo es diferente, pero siempre hay una educación moral en común, ¿no? Entonces, esa forma de pensar, esos hábitos, esas conductas que se van heredando, ¿no? Entonces, si se tiene ese acceso a poder saber cómo tenía ese ejemplo de adultos el sujeto en cuestión, es muy valioso esta parte. Ahora, ¿por qué? Porque eso es la parte que cubre, quise poner un iceberg, pero es prácticamente lo que hay que decir. ¿Por qué? Porque de ahí ya surge lo que va a mostrar la persona en su forma adulta, ¿no? Ahora bien, en el tema personal, familiar, biológico, por así decirle, es saber también, pues, qué lugar ocupa de los hermanos, ¿no? Porque también muchas veces hay temas de que si es el hijo menor, pues siempre estuvo copiando el ejemplo de los hermanos mayores, o los hermanos mayores estuvieron al cuidado de los hermanos menores, entonces pues también el ejemplo del hermano mayor o lo que le vaya educando y los cuidados que haya tenido el hermano mayor con los hijos, con los hermanos menores, ¿no? La forma de pensar, el tipo de ejemplo, las buenas y malas sugerencias, el tipo de vida, estudios. Es decir, si ve que los hermanos pequeñitos ven que el hermano mayor pues está estudiando, que vaya, que trabaja y demás, pues lo ven así como, ah, pues sí, van siguiendo ese camino, ¿no? Entonces es importante también el tema de si tuvo más atención por los padres o no, si es un hermano mayor o menor, pues eso también diferencia sobre el cuidado de los padres o los adultos con los que eh, estuvo el pequeño desarrollándose, ¿no? Ahora, el segundo punto es el tipo de embarazo. Si fue un embarazo esperado, deseado, planeado o simplemente fue un embarazo sorpresa, pero a la vez después de que ya fue sorpresa, fue deseado o simplemente nunca fue deseado. Entonces, eso habla mucho de qué tipo de cuidados va a recibir la persona cuando está desarrollando su conciencia, ¿no? Ahora, el núcleo familiar. Ah, también, en el tipo de parto, esto es muy importante también porque han salido ciertos estudios que luego los han mencionado un poco más en la actualidad. Es el tema de que los bebés a la hora de nacer están también expuestos a la hormona del cortisol. Es más, durante el embarazo también, si la mamá sufrió este tema de violencia y nocivo, pues la mamá genera hormonas que se le transmiten al bebé y entonces también cuando está en el parto, pues igual si fue tuvo acceso el bebé por ser un parto exposición a la hormona del cortisol o de cuando son prematuros o cuando son un poquito más aletargados que hubo una falta de adrenalina. Es decir, los extremos nunca son buenos, entonces hay que balancearlo, ¿no? Por eso luego también es importante que, bueno, como paréntesis, que luego se les decía desde las abuelas, ¿no? A las mujeres embarazadas, pues de que estén tranquilas, que no haya, que todo esté muy bien, porque pues también eso se le transmite la hormona a los bebés, ¿no? El núcleo familiar, ¿quién lo conformaba? Si lo conforma papá, mamá, o sea, lo típico, el situación financiera, el nivel de estabilidad financiera y los medios para esa estabilidad financiera. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si también se ve que es porque se está haciendo un bienestar a los demás, porque se está teniendo un trabajo honesto, si se ve que el papá está trabajando y haciendo su propio negocio con todo el esfuerzo, o sea, es eso, es medio, no porque
de repente hubo un hurto, se hicieron de estos bienes a la de a fuerzas porque hubo esto y aquello que no hay que hacer y de ahí salió, o sea, esa es la parte del medio, ¿no? Entonces, es ese punto de estabilidad financiera y cómo lo tuvieron. En la etapa escolar, cómo fueron sus resultados en la escuela, si tuvo amiguitos, si tuvo buenos recuerdos de la infancia o no. Entonces, les doy una gama en general de qué es lo que podríamos tener nosotros como acceso, ¿no? Ahora, la niñez. Había hay una frase muy famosa en psiquiatría que dice infancia es destino, ¿no? Entonces, el tema de la infancia es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es como se va fluctuando la personalidad, ¿no? Entonces, prácticamente es preguntar estos temas, si la persona tuvo responsabilidad que no eran de acuerdo a su edad, si tuvo interacción con otros niños, es decir, si era agresivo o recibía agresividad de otros, cómo trataba a los animalitos, cómo trataba a sus juguetes, sus pertenencias, porque pues ya sabemos, ¿no? Prácticamente una persona que no trata bien a los animales, a los demás, a sus que rompe, es una psicopatía en potencia, ¿no? Eh, Ahora, pero pues también está la parte sociópata, es decir, que las circunstancias hacen que la persona empiece a actuar de una forma nociva para la sociedad. Y que aquí es el punto de la marcación de la disciplina por los padres, o sea, si hubo límites, si hubo disciplina por parte de los padres hacia los hijos y que nunca los hijos fueran ignorados, que luego sucede cuando las familias no están presentes y tienen todo el acceso los hijos a todo, pues son personas caprichudas y que no temen estar, o sea, en pocas palabras, es una sociopatía en potencia. Ahora, el entorno personal actual. Voy un poco más rápido porque ya se me está acabando un poco el tiempo, pero eh, creo que sí voy a acotar todo. El entorno personal actual, lo más importante, además de saber si sufre algún tipo de, de enfermedad crónico-degenerativa, es si toma algún tipo de medicamento, porque hay algunos medicamentos que hacen a la persona que pudiera tener algunos ciertos cuadros de demencia, algunos ciertos cuadros de ira, algunos ciertos cuadros de agresividad. Entonces, de alguna forma, también esto es para ver si la persona pues está consciente de los actos de esos y sus consecuencias, ¿no? También el tema de que si usan narcóticos o estimulantes y esos son puntos sobre qué es lo que está pasando con la persona en función de los químicos, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, yo no sabía esto, pero hay una píldora que están sacando en Estados Unidos que es contra eh, temas de problemas cardíacos, pero que a la larga causa estados o breves episodios de demencia en personas jóvenes. Entonces, así como que, ¿qué? Y luego no saben qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones hay que tener en consideración. El tipo de escolaridad que tiene la persona, porque recuerden que muchos psicópatas, fraudulentos, muchos de ellos tienen un conocimiento y tienen el doctorado del doctorado del doctorado y tienen un conocimiento de todo así de detallista, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es parte de la personalidad con el ego y también pues para tener control de de dónde se van a estar desarrollando, ¿no? Y también para tratar a los demás como, bueno, no menores, pero subestiman a los demás. El tema familiar, con quién vive, o sea, si la persona vive con su pareja, si tiene familia, tiene hijos, si tiene dependientes económicos, no nada más hijos, o sea, padres, sobrinos, tíos, o sea, ese tipo de situación, ¿no? Y que estas personas, sus dependientes económicos, si tienen algún tipo de condición grave. Y ahorita les voy a decir por qué. Ahora, el otro punto, relación conyugal. ¿Qué tipo de relación tiene ahora mismo? Si está en concubinato, si está en matrimonio, si está divorciado, viudo, casado, etcétera, ¿no?
cómo se lleva con la pareja, cómo se lleva con la expareja también en ese caso, ¿no? Otro punto importante que hemos visto común es el tipo de creencias, el tipo de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque no es saber si la persona es de una religión u otra, es también nos dice si la persona tiene conciencia, es la consecuencia de sus actos, porque recordemos que las creencias y temas de creencia espiritual nos dice, pues, pues, parámetros de conducta humana y social ante otros, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también son importantes y las podemos llegar a tener esa información. Ahora, para el tema de fraude y también para ver el tipo de personalidad fraudulenta, es ver el ámbito laboral, es, por ejemplo, ver a qué se dedica. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los grandes fraudes se han fraguado por personas eh, del área de ingenieril, de financiera, bancaria. O sea, bancaria no me refiero a que tengan estudios en finanzas, me refiero a, por ejemplo, los cajeros, que no sé si supieron, pero hubo una pandilla en México que encontraron que varios tenían el tip y relación con varios cajeros de BBVA, entonces, y también de Banamex. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedica? Porque también tienen el control y saben cómo manejar los sistemas, cómo se manejan los procesos y situaciones así, ¿no? Ahora el otro, ¿cuáles fueron sus trabajos anteriores? Causas de cambio, causas de renuncia, despido. Y aquí es donde entraría muy bien aplicada la pregunta, ¿a qué se debe? ¿No? ¿A qué se debe que tuvo muchos trabajos durante menos de un año? En menos de un año. No, pues que por esto, ¿no? Ya ahí es un contexto de causas. ¿Qué opinan en su trabajo de la persona? O sea, si la persona que estamos investigando no le estamos haciendo la entrevista y nada más estamos investigando por contexto, ¿qué opinan en su trabajo de la persona, no? ¿Qué opinan otros de esta persona? ¿Qué opinan sus amistades, bueno, o las personas con las que se relaciona? Porque muchas veces pues, no podemos reconocer amistad, entonces simplemente ver las personas a su alrededor, pues cuál es la opinión de esta persona. No sé si les gusta la serie La Ley y el Orden, pero la detective Olivia pregunta mucho eso, ¿no? También, o sea, y de su vecino tal y así, ¿no? Entonces, y también en la vida real hay otros casos en los que nos contaban los policías que a la hora de hacer sus investigaciones siempre preguntaban, pues, qué opinaban de tal o tal persona, ¿no? En su trabajo, su familia, porque pues también puede ser una situación que es una persona de cierta forma en un lugar y de otra forma en otro lugar, o si no, también se puede llevar cierto tipo de sorpresas que es preguntando sobre cómo es la persona, uno ya va a entender más allá la actuación, ¿no? Si se considera cooperador, trabajador en equipo, cómo llevaba cómo es la relación con sus jefes, compañeros de trabajo, es más también con su familia, se puede llegar a preguntar eso, ¿cómo te llevas con tus papás? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Cómo te llevas con tus hijos te hablan, no te hablan? O sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, valoración de los hechos. Aquí es ya lo que nos lleva el tema de nosotros como investigadores del fraude. Y sobre todo para saber si la persona tiene cierto criterio de criminalidad. Y esto también nos ayuda para saber y calificar el grado de criminalidad en el defraudador. En la pirámide del fraude, recuerden que se compone de tres factores: presión, oportunidad y racionalización. Esto es para saber de qué es lo que motiva a la persona. Y en el tema abogado, en el tema también nos ayuda a detectar la culpabilidad o el cómo podríamos ponerle cierto grado pues, de que la persona realmente tenía el valor, el elemento subjetivo, recuerden que era la voluntad,
de que realmente estaba haciendo esto porque sabía que lo estaba haciendo, ¿no? En su carácter porque sabe, tiene el querer y entender sus hechos o su actuación, ¿no? Y en el tema preventivo también nos ayuda. ¿Para qué? Para hacer una medición del riesgo. A mí me encanta la pirámide del fraude. De verdad es fascinante porque se junta lo contable, lo legal y lo psicológico social. Es un todo eso de la personalidad en la criminalidad es fascinante. Podríamos tener tertulias de horas y horas y horas. Bueno, en este punto, el que mayor tiene peso, el ego, desde mi punto de vista, porque así lo he vivido en mi experiencia como investigación por fraudes que se hizo por falta de controles, por falta de procesos y demás, es el tema de bueno, voy a empezar por la oportunidad, porque es como el más fácil de entender, es el de la oportunidad, porque la persona que cometió el fraude tuvo acceso a cómo se hace el proceso, el ciclo completo para poder tener ese beneficio. Ahora recordemos, el fraude puede ser para beneficio económico o social personal, ¿sí? Porque también por eso es, el beneficio personal puede ser económico o social, ¿no? Entonces, la oportunidad, porque tuvo acceso a los controles, porque es la única persona que dice sí a todo, es la única persona que firma, el que sabe cómo se hacen los temas de controles informáticos. Nos tocó una vez investigar un fideicomiso que la única persona que sabía cómo poner controles a los costos de las construcciones era un solo ingeniero que llevaba eso. Y cuando el ingeniero no se le daba la gana mostrar los costos porque de alguna forma también tenía cierta relación con otros proveedores, pues simplemente no lo hacía el ingeniero, pero él era el único que tenía acceso al código de mostrar cierto tipo de costos con sus porcentajes de variación, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues es porque tuvo la oportunidad, ¿no? De hacerlo por un control interno débil, es decir, era el único recurso y no se le puso como ciertos límites a esta persona y pues tampoco tenía un supervisor. O el supervisor que estaba a su cargo, pues nunca estaba, no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo, es decir, no tenía acceso, no sabía leer el código en ese caso, se dedicaba más a procesos de flujos y no hacía codificaciones, no hacía lenguaje de programación. Entonces, ese tipo de oportunidades es el de fraudes es más fácil de medir, es más fácil y más, por así decirle, bonito de prevenir y de dirigir quién fue el culpable. Esto es buenísimo. Ahora, el que no me gusta es el de racionalización, porque ahí habla mucho del ego de la persona. Ahí es el tema del beneficio personal. O sea, porque la persona justifica y minimiza sus acciones fraudulentas. Por ejemplo, ay, no, pues es que ya se hizo presidente de tal asociación porque falsificó ciertas cartas y porque hizo, sí, pues porque necesito ser siempre aquí el presidente de cierta asociación, ¿no? De estudiantes o lo que sea. Entonces, hacía minimizaciones o también, ay, no sabes qué, es que como a mí ya me interesa porque yo ocupo mayoría relativa en ciertos temas, pues yo necesito hacer esto, entonces voy a hacer, se hacen, ¿cómo se dice? Complots, boicots, ese tipo de temas, ¿no? Porque ellos se sienten merecedores de, ¿no? Y pues no, mienten, van en contra de otras personas, hacen teatros, que, para no decirlo fraude, más bien hacen todos son los teatros y, o sea, es temas es de narcisistas 100%, tal cual, es el ego ahí hablando, ¿no? Ellos se creen merecedores, que porque no les dieron cierto beneficio en su trabajo, cierto, ¿cómo decirlo? Lo subieron de nivel, entonces por eso
hizo una facturación incompleta donde él tenía cierto beneficio, ¿no? Y con el proveedor. Entonces, ese tipo de racionalización de el ego es peligrosísimo. Esa es muy peligrosa. Y también es un poco difícil de comprobar el tema por el tema del ego. Entonces, aquí viene un poco más el hacernos herramientas de los expertos en salud mental, ¿no? Para el tema de la racionalización. Ahora, el tema de la presión, este es muy bueno, porque en este también podemos tener cierto tipo de atenuantes en el tema de delito. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si la persona tuvo presión por factores externos, por ejemplo, nos tocó en un banco, ¿no? La directora de créditos tenía que tener cierto terapia para una de sus hijitas bebés que tenía un problema congénito y se estaba muriendo la bebé por una hidrocefalia, entonces se le hizo muy fácil a pasar un de una petrolera y obviamente pues por hacer eso pues iba a tener un bono de más de $10,000, una cosa así, ¿no? Entonces pues ese tipo de presión fue lo que la conllevó, pero pues ella también ya llevaba ese estilo de vida, ya lo estaba haciendo pues porque necesitaba acatar toda esa terapia familiar, ¿no? Y era la única que estaba trabajando. Y no es por excusarla, porque también no era buena con sus colaboradores tampoco, con sus compañeros. Entonces fue ahí cuando empezamos a ahondar por qué estaba teniendo este tipo de conductas y por qué todo el mundo se estaba quejando de ella. Pues porque ella necesitaba tener ese control, ¿no? De la situación, porque con ese control que ella tenía de la situación, esto también no son excluyentes, estos factores pueden llegar a tener una relación muy cercana. Entonces, como era la directora, tenía la oportunidad de sacar ese tipo de procesos porque sabía también los procesos del banco y sabía el tema de los bonos y ella nada más necesitaba una firma para autorización de su bono, pero pues también el tema de la presión. Entonces, ahí es un estudio completo, ¿no? Ahora, un tipo como nota, esto ya les había comentado, respecto a estos factores, es como se puede tener el tipo de atenuantes o agravantes. Por ejemplo, si tenía una racionalización junto con una oportunidad, pues obviamente ahí es un tema más agravante, ¿no? Porque hay una premeditación. Ahora, en el tema laboral, las entrevistas y los exámenes, bueno, esto ya lo había comentado, pero lo que es muy importante para poder también hacer una detección importante y saber los índices, porque los índices también nos van a ayudar a detectarlos con los estudios psicométricos que nos vaya a hacer los especialistas. Muchas veces en las áreas de recursos humanos se hacen estos test para también saber los índices no sé cómo se le llama en tema de recursos humanos, pero yo le diría el índice de confiabilidad de la persona, ¿no? Pero lo malo es que nada más lo hacen al inicio o cuando hay algún tipo de evaluación o auditoría que solamente algunas empresas cuando necesita una certificación lo hacen. Esto se tiene que hacer aunque sea una pequeña empresa, una empresa de 5, hacer periódicas las evaluaciones. No tienen que ser una cosa complejísima. Simplemente hacer un estudio clínico, como lo que veíamos al principio, de cómo está la persona, ¿no? Es más, la revista Harvard Business Review de recursos humanos, que la mayoría son psicólogos y también psiquiatras, muchos de ellos, que se dedican al área de recursos humanos y de bienestar empresarial, dicen, tienes que saber qué es lo que pasa con tu equipo, ¿no? Si tú vas a ser, si tú eres el dueño, si tú eres el gerente, si tú eres el líder. ¿Por qué? Porque si descubres que en tu equipo, por ejemplo, un ingeniero es clave para el tema de, pues, automatizar los cobros y todo eso, o los pagos, está llevando un divorcio muy conflictivo y que la fulana le está haciendo la vida imposible, pues va a tener una presión, ¿verdad?
Entonces, tienes que saber qué es lo que está pasando con tu gente en su ámbito familiar personal también. Ahora, también es para saber cómo se sienten ellos, porque si también luego se sienten invadidos, que porque llegó una persona externa con otro índice de otro rango mayor y ellos se creían merecedores y todo eso, entonces también ese tipo de evaluaciones periódicas nos ayuda a saber si hay algún tipo de racionalización ahí, entonces ahí lo podemos prevenir. Es muy importante. Ahora la otra que a la hora de hacer auditorías de riesgos era una pelea constante con los dueños, era de que no dependas de una sola persona. ¿Por qué? Porque esa una sola persona, pongan ustedes que a lo mejor no actúe mal, simplemente se enferma, se va de vacaciones o pasa una desgracia en su familia y ya no van a poder seguir. ¿Por qué? Porque esa persona tiene control de todo, ¿verdad? Ahora, si va a querer hacer algo malo, esa única persona pues tiene un punto de oportunidad, ¿verdad? Entonces, siempre es, como lo que decíamos también en el tema de fraude, es una separación de responsabilidades y una segregación de funciones, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Así, y también cuando se cambia de posición. Y si no se han cambiado de posición, hacerlo cíclicamente. Aquí en Estados Unidos hay una que se llama la prueba 360, que también ayuda a saber cómo se perciben en el ámbito laboral lateral y hacia arriba y hacia, ¿no? Entonces, cómo lo perciben sus compañeros, pero son preguntas muy puntuales que no hay una forma de... Y no, es más, hay unos test en internet gratuitos que luego se los bajo y se los comparto a través del grupo, donde se pueden hacer ese tipo de exploraciones y hasta sale muy bonito una gráfica y una explicación de si esa persona es las caracterizan en diferentes características y ahí ya se puede saber si la persona tiene cierto riesgo o no, ¿no? Bueno, son un tipo de preguntas que les puse aquí de presión que pueden hacer. Por ejemplo, ¿cuál es su situación financiera actual? Esas pueden ser preguntas iniciales o durante tengan relación con la persona en investigación o también en sus de recursos humanos cuando quieran contratar a una persona o durante el periodo cuando se hace un corte. En grandes corporativos en Estados Unidos se hacen lo que yo sé, después del segundo trimestre, ese es uno. Y el otro que por ley, en la ley de mercado de valores, se tienen que hacer siempre después del segundo trimestre. Y una se hace global cada 3 años. Entonces eso es también por ley, ¿no? Yo haría 2 cada año, porque también la vida puede cambiar muy rápidamente, ¿no? El tipo de situación económica difícil y también, no sé, uno puede encontrar situaciones preventivas, ¿no? Más que para señalar, pues también podríamos ayudar, ¿no? Ayudar a la empresa, ayudarnos y ayudar también a la persona, sobre todo. Ahora, para detectar los temas de oportunidades, por ejemplo, qué tan accesible es para usted la información financiera, ejemplos, ¿no? En las firmas de auditoría hay una serie de preguntas que se tienen que hacer sí o sí y también con los esquemas de evaluación que les digo, el 360, hay también unos esquemas de preguntas. La verdad está muy bueno y también hay otros que se llaman Six Sigma, creo, y, y esos los pueden tomar como ejemplos, ¿no? Otra es, pues, saber qué tanto hay de supervisión, ¿no? Porque también es muy importante saber y estar supervisando, que tampoco eso quiere decir microgerenciar, ¿verdad? De estar detrás ahí de las personas, o sea, simplemente es hacer como, pues somos adultos, aunque algunos no actúan como adultos, pero, pero bueno, es como llevar inteligentemente un control de saber cómo va la supervisión, ¿no? Y la persona que cometió el fraude, pues obviamente para saber su índice de criminalidad, es, por ejemplo, preguntarle aquí en el tema de oportunidad, y sabía que tuvo esa oportunidad, y para usted, ¿qué es la ética? Ahí también se podría empezar un poquito, ¿no? Para saber también, otro tipo de pregunta que me gusta mucho,
¿sabe usted que es una falta? ¿O sabe usted que es una amonestación? Como ustedes manejen la palabra, ¿no? ¿Sabe usted, esta pregunta la hacen para la certificación de ética? ¿Sabe usted qué es ética? Otro tipo es, ¿sabe usted cuáles eran las consecuencias de sus acciones? ¿Usted piensa en las consecuencias inmediatas y futuras de sus acciones? Esa puede ser en general, pero nos dice mucho de la persona, ¿no? La racionalización para saber el tema de su ego, cómo está, es, por ejemplo, este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas las hacen mucho para trabajar en gobierno. Por ejemplo, esta, ¿cree que en ciertas circunstancias está bien hacer excepciones a las reglas? Aunque un maestro en derecho decía antes de filosofía en el derecho que luego las reglas estaban hechas de alguna forma y que no todas las reglas y las leyes son justas. Pero aquí hay que contestar pues que sí, ¿no? No, que está bien hacer excepción a las reglas. No, no, no. Entonces, si la persona dice que no, pues bueno, nos dice que es una persona que sigue las reglas, sigue los procedimientos y así, ¿no? Entonces, son preguntas que deben de tener una respuesta puntual, lo más puntual posible, ¿no? Bueno, esto les puse como especie de resumen de qué es lo que debemos de tener en cuenta también y sobre todo pues de que no se nos vaya, porque a la hora de hacer las preguntas también podemos tener en mente, por ejemplo, eh, si se puede, y esto nos va a decir mucho el tema de educación moral y espiritual, ¿no? Porque también tiene que ver mucho cómo vemos a la persona en el entorno psicológico, social, su salud, si simplemente con ver a la persona en su salud podemos ver si simplemente con ver a la persona de primera instancia, vemos si es una persona que pudiera estar sana, física y posiblemente emocionalmente hablando, ¿no? Simplemente viéndola, cómo toma el café y cosas así, ¿no? Bueno, esto es muy importante, el pensamiento futuro, si piensa las consecuencias futuras de sus un resumen de cuáles son los rasgos principales, ignoran los intereses y bienestar de otros. Eso es siempre de ley, eso es altísima criminalidad, entonces hay que buscar conforme las preguntas que vimos, que se conteste esto, ¿no? Sobre todo, pues también que si toman por encima sus propios intereses, no miden gratificación inmediata, esto es muy importante. Cuando tienen un tipo de gratificación inmediata, ahí ya nos dice de una personalidad psicópata en ese momento. O sea, ¿por qué lo hizo y para qué lo hizo? No, pues porque me hizo sentir bien el ganar este dinero, ¿ok? Eso es gratificación inmediata, ¿no? Esto se ve mucho igual con el tema de apostar. Ah, eso también, que les encanta la adrenalina y se ve luego, luego, ¿no? O sea, cómo les encanta la adrenalina y también preguntándoles cuáles son sus aficiones. Bueno, es esto, igual parte del resumen, falta de empatía, déficit moral, impulsividad, demasiado impulsivos y mucho, mucho, mucho ego, mucho ego. Bueno, nada más recuerden también, por eso puse esta imagen, no siempre hay, o sea, viene el tema de la epigenética que me encanta, es muy nuevo, apenas lo he empezado a escuchar, de que podemos romper, podemos que vienen desde la infancia, o sea, tanto para patrones mentales como biológicos. Es decir, por ejemplo, muchos dicen que la diabetes es hereditaria, pues ya se está comprobando que no necesariamente se puede transformar el ADN. Lo mismo con una persona que a lo mejor sí la persona venía de un ámbito familiar, una niñez no sana, y incluso cuando fue grande y todo, pues simplemente la persona decide pues hacer algo con bien y para bienestar de los demás. Bueno, eso es todo. No sé si hay algún tipo de dudas, preguntas. ¿Nos podríamos explayar más? Es fascinante este tema. Tenemos el tiempo sin problema. Tenemos dos preguntas también en el chat y ahorita me supongo si tienen más tema, adelante. Y si no, preguntas y respuestas. Ya terminé. De hecho, si quieren, les voy a pasar mi presentación con mucho gusto y les voy a pasar mi texto de donde saqué mis notas. Y nada más recuérdenme, por favor, pasarles el test que les digo de
del 360 y del Six Sigma, o no me acuerdo cómo se llama. Y quiero patentizarle nuevamente mi admiración, respeto y reconocimiento, porque nos trae este tema en lo personal a mí y en lo personal, y yo creo que a todos, nos mueve así como dice ahí, la personalidad que no se ve, porque estamos No, en una lucha de el ajedrez, ¿quién mueve más las piezas? Y siempre he dicho, yo siempre que hablo, estamos con genios o genias. Sí, gente muy inteligente, gente brillante. Ahorita que puso la penúltima lámina del egocentrismo y toda de empatía, no sé, a tu experiencia, Lu, es aquella amiga, aquella en el trabajo o compañero y te hace muy bien y te dice cosas agradables y lo ves súper inteligente, brillante, sabes que habla bien bonito y sabes las técnicas, las normas, todo, pero ¿cómo está su personalidad en casa? ¿Sí? exactamente. Sí, ahí entra la cosa que no vemos nosotros, el comportamiento, porque yo siento como un volcán en erupción que se come todo y luego revienta. Pero ¿cómo hizo eso este hombre? No puede ser. Si conocía todos los procedimientos, pues precisamente por eso, porque conocía. Lo que pasa que no sabías, como dice, durmiendo con el enemigo, no sabías que era un Frankenstein el que estaba a tu lado, o un monstruo. No sabes. Uno se confía porque la persona se ve buena y todo, pero pues al final uno nunca puede ser nada de qué es lo que pasa en las otras esferas de su vida. Por eso es que hay que involucrarnos un poco más, ¿no? Exacto. Entonces, esto no quiere decir que nosotros vamos a estar bien, desconfiados de la gente que nos rodea, pues si no, no vamos a poder No, trabajar, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos diciendo de la personalidad, ahorita que lo tocaste, este tema, digo, fascinante porque es psicología, no es psiquiatría, pero puede llevarse a eso por la persona, ¿verdad? Si no se y atiende. Mande. exactamente, y lo que nos decía también unos maestros en el INACIPE, guíense también por su instinto. Muchas veces el instinto es sabio porque son, se captan características, patrones, conductas y también vienen de nuestras experiencias del inconsciente que no recordamos, pero nuestro instinto nos está diciendo, esto es así, ya asado, córrele, o esto es, tienes que correr, tienes que hacer esto, o esta persona no es buena. O sea, siempre hay que escucharlo. Y a veces uno, bueno, para dejar las preguntas que están en el tintero, como te digo, te comento. Yo creo que así como dices, a la mejor sospecha, a la menor sospecha, indicio, rasgo, siempre el perpetrador, siempre la persona esa deja un cabito suelto. O sea, ser observadores, ahorita que acaba de decir, me acordé de eso, ser observadores de las cosas que están sucediendo y los cambios. A veces te das cuenta sin querer que la persona, por ejemplo, tiene un salario tabulado y de repente lo ves de vacaciones en Europa Sí. y comprando esto y comprando, digo, no está mal, pero dices tú, tiene tantos años trabajando aquí, 1, 2, 3 años, y ya está viajando. Y luego vas a su casa, oye, ya remodeló todo, pues es muy Sí, así ahorrativo. hacías investigaciones. Ah, por eso decía, hay que fijarse muy bien en las entrevistas. Uno se da cuenta, por ejemplo, el tipo de relojes, el tipo de lentes, el tipo de vestimenta, y si no concuerda con el tema de a qué se dedica la persona, pues es que hay algo ahí atrás, ¿no? Ándale, exactamente. Entonces, son indicios, pero tienes que ser, ahora sí, como la lupa y todo. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Y a dónde te va a llevar eso? Si está en un sistema de control y se manejan altos valores dentro de la empresa o negocio, qué sé yo, pues algo está pasando ahí, porque ¿de dónde está obteniendo el ingreso? Su Exactamente. crecimiento económico, digo, no es malo. Yo no estoy hablando de que no crezcas, pero el problema es cómo lo está haciendo. Si El gana medio. esto, Ujú. ¿sí? Entonces, eso es lo interesante. Ahora, ahí las preguntas, mi estimada Lu, en tu chat, hay 2 o 3, si no mal no recuerdo. Ahí los Sí, tienen. estoy viendo uno de Alfredo Montenegro, dice.
¿El uso de inteligencia artificial ayudará a identificar la personalidad? Sí, pero ahora no. Se están haciendo estudios sobre todo de identificación de patrones de gesticulación, lo que les decía, las gesticulaciones, de saber cómo la persona mueve las cejas, la hendidura, porque son micromovimientos que muchas veces no son captables para el ojo humano. Simplemente si se ven de forma en cámara lenta, se podrían identificar. Entonces, eh, ahora tenemos que confiar más en el tema de interpretación, pero sí nos está, interpretación humana, pero sí nos está ayudando la inteligencia artificial, de alguna forma. Sí va a ayudar, va a ayudar. A temas de modulación de la voz cuando se hacen las entrevistas y para saber, porque ya se detectó también que en el, ¿cómo se llama? En el polígrafo hay muchas personas que toman ciertas sustancias antes y están como tranquilas y hay otras que han logrado un poder mental de estar totalmente tranquilas y han saltado el polígrafo. Entonces lo que se hace es con el tema de la modulación de la voz y también con el tema de las gesticulaciones, ¿no? Entonces, eso se está haciendo. En casos de actos de fraude en la organización, se recomendaría la integración de un psicólogo. No necesariamente que se tenga una integración de un psicólogo, pero sí un especialista en este tema de recursos humanos que nos pudiera ayudar a identificar estos patrones y si la persona comparte al menos los valores culturales de la empresa y también se pueden contratar profesionistas de la salud mental como para hacer las evaluaciones del personal, tanto al inicio como durante o si se va a hacer un cambio, ¿no? Hay otra pregunta de Nelly. ¿Deberían dar una ley en la que un funcionario público debe pasar con exámenes psicológicos? Sí las hay, bueno, en otros países de Latinoamérica y de hecho se hizo como una especie de acuerdo general para el tema de los que van a perseguir este tipo de delitos en América Latina, donde sí se debe de hacer un perfil de la persona que vaya a hacer la investigación. Pero el tema en funcionarios públicos, bueno, al menos en México y creo que también en varios países, este tema se tiene que hacer un examen, pero pues ya saben cómo está el tema de la corrupción, ¿verdad? Y muchas veces es por designación presidencial y no nada más o sea, es en casi en todo el mundo, pero sí debería haber exámenes psicológicos para funcionarios públicos y para las empresas también, ¿no? Porque también puede ser peligroso. Muy bien, excelente. Ah, Tenemos una intervención de uso de la voz de la doctora Angélica Arroyo Morales. Doctora Angélica, déjeme, le reactivamos el micrófono. A ver, doctora Angélica. Hola. Primero, adelante. Hola. ¿Se me escucha, Francisco Javier? Sí, Ya. adelante, doctora. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Eh, Buenas noches. Gratamente reconfortada y también ilustrada con la brillante exposición que acabas de concluir, Ah, muchas que me gracias. parece de una importancia muy relevante en la labor de investigaciones forenses que realizamos los contadores públicos, tanto en la auditoría forense, en preventiva y detectiva, como también en el peritaje contable forense. Como tú sabes, Lourdes, y los colegas que estamos presentes en esta plataforma, tanto los auditores como los peritos, durante la ejecución del examen de la auditoría como del examen pericial, utilizamos diferentes técnicas para recopilar información y dentro de ellas está algo que tú has mencionado, como son las entrevistas o la entrevista. ¿No? El uso de la entrevista tú lo has enfocado desde la perspectiva de conocer los rasgos caracterológicos, diríamos, del investigado, sería en nuestro caso, ¿no? Ujú. Entonces, en la praxis, y eso lo digo desde la perspectiva de mis experiencias como auditora y como perito, la entrevista lo utilizamos y
entiendo que tú estarás de acuerdo conmigo como contadora, utilizamos la entrevista para recabar información, ¿no? De datos cuantitativos y cualitativos, de hechos económicos, financieros, que investigamos tanto los auditores como los auditores forenses como los peritos contables forenses. Entonces, utilizamos la entrevista para recabar data cuantitativa y cualitativa, ¿no? Eh, no entramos, diríamos, en conocer los rasgos caracterológicos del investigado, por dos razones. En el Perú, no sé cómo sea en tu país, y lo digo por propia experiencia, los magistrados no aceptan el uso de la entrevista del perito contable forense, sobre todo al investigado. Yo recuerdo que cuando estaba vigente el Código de Procedimientos Penales en el Perú, donde todo el proceso investigatorio estaba en manos del juez, no del fiscal, como ahora lo está con el nuevo Código Procesal Penal, me designaron como perito oficial, es decir, como perito que dentro de mis atribuciones estaba recabar información de ambas partes, no Ujú, solamente de la parte agraviada, sino también del denunciado, del investigado, porque se trataba de recabar información. Entonces, el magistrado me convocó y un poco se incomodó con que yo haya entrevistado al denunciado, que no tenía por qué haber conversado con el denunciado, qué interés tenía yo de conversar con ujú, el denunciado, y que antes de hablar o entrevistar bueno, cuando yo le expliqué cuál fue la razón de hacerle la entrevista al denunciado, o las razones, le manifesté que primero era para ampliar la información de data que existía en las piezas procesales del expediente. Segundo, porque también había que escucharlo al investigado o al denunciado, porque yo era perito de oficio y no debía ni que tomar en cuenta solo lo que argumentaba el denunciante o el agraviado, ¿no? ujú, Porque yo era perito de oficio. Y porque habían los aspectos que ni en las manifestaciones ni en las piezas procesales se podían ver, y que el entrevistado podría aclararme, por ejemplo, la ocurrencia de determinadas operaciones, procesos, las razones, etcétera, ¿no? Bueno, una vez que le argumenté por qué había decidido yo utilizar la entrevista, y además le expliqué que a nivel nacional e internacional los peritos y los auditores utilizamos esa técnica como una técnica para recabar datos, él me manifestó no tan de acuerdo con lo que había hecho, porque evidentemente él tenía la suspicacia de que yo había buscado al investigado, al denunciado, porque tenía yo algún interés subalterno, diríamos, ¿no? ujú, Entonces, una vez que me escuchó las explicaciones, me dijo: en todo caso, usted me ha debido informar, ¿no? Entonces, en el Perú, consecuentemente, no está permitida la entrevista, ni siquiera con el Código Procesal Penal vigente. Se utilizan otro tipo de técnicas para recabar datos. Entonces, pero también creo que aun cuando no vamos a decir tácita y expresamente que hemos utilizado la técnica de la entrevista, creo que durante la ejecución del peritaje forense, nosotros podemos a través de una entrevista, conocer las reacciones del investigado, del denunciado. Por ejemplo, ujú, ¿qué podrías pensar? O sea, el contable ya debe ponerse en una situación, diríamos, de mayor suspicacia y de mayor profundidad y cuidado en su examen pericial, si ve que, por ejemplo, el investigado denunciado se vale de terceros para llegar a ti, ujú, manifestándole que él es buena gente y que lo ayude, ¿no? O a través de terceros viene y trata de ofrecerte algún estipendio de carácter extraordinario, que en el Perú ujú, le llamamos una coima, una dádiva. Entonces, esas acciones o esas formas de dar demuestran, o también el mismo investigado o denunciado te
te busque en tu despacho, en tu oficina, ofreciendo dádivas a cuenta de que lo puedas ayudar, ¿no? Entonces, esas actuaciones demuestran que la persona realmente no tiene la honestidad que debiera tener, ¿no te parece? Claro. ¿No? Sí, y eso ya lo puede poner usted como una especie de testimonial y ante el juez. Lo que igual nosotros hacemos, o sea, no es, esto es más bien como cómo detectar el índice, no es de que nosotros vayamos a ingresar la entrevista, pues diciendo, ay, pues sí, esta persona es culpable de fraude y porque es tiene cierto tema de criminalidad. No, para eso también nos vamos a hacer valer y sí entender un poco el tema del- de la entrevista para la que infringió. Nos vamos a hacer valer de, como también comentaba el contador en otras pláticas, de nuestros otros peritos especialistas. En Ujú, este caso sería del perito en psiquiatría forense, o claro, en su momento, si así lo fuera del juez, que se asigne un especialista en salud mental, ¿no? Entonces, ahí yo sí he visto casos ahí donde el perito de una materia, en este caso el perito contador, eh, hablaba con el perito en psiquiatría forense, estaba el Ministerio Público y estaba el abogado de la parte agraviada, de a quien se le cometió el fraude. Entonces, el abogado estaba trabajando para saber qué tipo de preguntas, conforme el tipo de información que se obtuvo del perito contador, qué tipo de preguntas hacer con la ayuda del Ministerio Público. Obviamente se le daba una lista para que pudiera hacerlo con el perito en salud, en psiquiatría forense. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente pues no se van o sea, el zapatero a sus zapatos, pues. Mira, la última parte que tú manifiestas nos sustenta mucho más lo que venimos planteando en materia de auditoría forense y también de peritaje contable, de que estos dos tipos de investigaciones ya deben tener un carácter multidisciplinario, ¿es verdad? Exactamente. El enfoque de una investigación en fraude corporativo, financiero, etcétera, no solamente debe ser desde la perspectiva del contador público y del economista o del administrador más, sino también de especialistas en psicología, ¿no? Pero esa es una decisión que la va a tomar, si fuera una auditoría forense detectiva, de repente la comisión de auditoría, ¿no? Ujú, Decidirá que dentro del equipo de auditores va a haber un experto en psicología o psiquiatría. Pero si se trata de un peritaje contable forense, que casi siempre es cuando ya los hechos han ocurrido, o sea, hechos ex post facto, en ese caso el perito podría de repente conversar con el ministerio, con el representante del Ministerio Público, con el juez, para que él disponga la realización de una auditoría de un experto en psicología, ¿no? Que le sirva al juez como soporte y como un apoyo más o una evidencia más de que la persona que ha cometido el fraude y que durante el peritaje se le está investigando, realmente pues ha incurrido en esa situación delictiva, diríamos, ¿no? ujú. No, Sí, no es porque verdad. esa forma, sí, porque ese tema sí no le compete al contador, obviamente, Mm, y claro, pues el único del que se va a hacer, va a dictaminar eso, pues es el profesionista, y el que la decisión es el juez basándose en lo que diga el profesionista. claro. Así es, Lourdes. Bueno, muchas gracias por tus Mm. amables aclaraciones y felicitaciones por tu conferencia. Muy Muchas amable, gracias, a la Francisco orden. Javier, por la oportunidad. Adiós. Buenas noches. Seguimos escuchando las preguntas. Sí, excelente. Y es que su señoría, el juez, es un experto en leyes. Él sí sabe de las normas, procedimientos jurídicos. Lo que él no sé es la experticia de los más profesionales que intervienen dentro del procedimiento judicial o en el proceso judicial, ¿sí? Por eso Ujú, una prueba
y ahorita lo mencionaban, la palabra se hace de una manera también, en mi opinión, colegiada, pero si se vinculan otras profesiones, por la situación que se esté ventilando, ahorita decían psiquiatría, psicología, inteligencia artificial de informática, dependiendo del asunto que se esté esclareciendo, sí puede y debe de ir de la mano junto con el abogado, el especialista en derecho, para poder presentar y argumentar y dar las evidencias, desde luego, que estén en el caso, ¿verdad? Involucrada. Por eso se hace una especie de periciales de peritos muy especializada. No es algo sencillo. Quiero que lo tengan presente. Pero se tiene que mostrarle a su señoría de una manera precisa, contundente y clara de los acontecimientos tal cuales con las evidencias correspondientes de cada uno de los peritajes. Y lo tiene que explicar cada uno de los expertos. ¿Sí? Eso es lo que también, en mi opinión, de acuerdo a lo que dice Lourdes, Lu, de la experticia y la experiencia que ella ha tenido donde han intervenido. En mi caso, en materia federal, en Piedras Negras, Coahuila, intervinieron 9 peritos, si mal no recuerdo, federales, de física, de química, porque era una explosión, de física, matemáticas, si mal no recuerdo, contables y una serie, por un lado, y por el otro, y en contable como tercero en discordia su servidor, el que les habla. Entonces, para mí fue una experiencia, no me había tocado así, de diferentes áreas, pero la envergadura del problema que había ahí, pues eran de muchos millones de pesos, casi 100 millones de pesos, si mal no recuerdo. Entonces era algo pesado, pesos mexicanos, en dólares habría que convertirlo. Pero fue interesante porque yo lo viví, no me lo cuenta, me tocó a mí, ¿verdad? Estar presente como contable. Entonces sí, es una preparación. Cuando yo digo que no es sencillo, no quiere decir que no se va a hacer o que por muy difícil no lo va a poder hacer uno. Me refiero que tienes que dedicar. Ahí yo tuve que contestar 100 preguntas, señores. 100 preguntas. No fue fácil. Me preparé como un mes y medio para hacerlo. Los últimos 3 días no me pregunten cómo traía la cabeza, pero la traía aquí todavía en el cuello. No, complicadísimo. Ya me andaba, pero lo pasé la prueba. O sea, es bonito si te gusta. Entonces, mi querida Lourdes, pues como siempre, no sé si haya más preguntas. Siempre es Ya, un ya gusto. les mandé en el chat el material, el PDF con las notas y la presentación, si le gusta. Muy bien. Si hay alguien que me quiera anteceder en las preguntas, si ya no hay, para pasar a entregarle el diploma a mi estimada Lourdes, como siempre, como los toreros, rabo y oreja y las manos en alto, mataste al toro. Ah, ole. Entonces, felicidades, Torito. felicidades. Muchas gracias, Cor. Y pues siempre ha sido un honor y ya saben, compañeros, colegas, para eso estamos. Estimado y distinguido ingeniero Lucio Garro, a eso, ya está el ingeniero, como siempre, al pie del cañón. Nos va a presentar ahí está el reconocimiento. Entonces, mi estimada Lourdes, el Colegio de Contadores Públicos Madre de Dios, la Escuela Internacional de Formación de el Aula de TIM y Actualización Profesional, la hora del perito, se enorgullecen en otorgar el presente certificado a la LIS LALD María de Lourdes Pinzón Escalante, contadora, en reconocimiento, y maestra también, en reconocimiento a su destacada participación en calidad de expositor abordando el importante tema, cómo detectar una personalidad, delincuencial aplicado al defraudado. Defraudador sería en el caso mío. Defraudador, ahí se nos faltó la R. Este valioso aporte tuvo lugar de forma virtual en la hora del perito el 15 de noviembre del 2024 en Lima, Perú, y lo otorga el decano contador público certificado Marco Fernando Tellería Navarro, decano del Colegio de Contadores Públicos Madre de Dios, y también la contador público Sandra Rodríguez Loaiza, del Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios, correcto. Y pues el que habla, mi estimada Lourdes Francisco Javier Ramos, en calidad
de director académico de esta aula. Y como siempre, pues ahorita te lo hago llegar. Es un honor, es un gusto volverte a saludar. Y como siempre, salúdame, ya sabes a quién, Muchas gracias. ¿verdad? Yo le digo. Sí, no habla Spanish speaking, pero tú ya le puedes decir cómo, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, cuídense mucho y cualquier cosa, pues aquí estamos. Muchas gracias, Lourdes. Y gracias a todos por sus preguntas, por su atención. No se separen de la hora del perito, vienen cosas interesantísimas y pronto ustedes y yo nos vamos a ver en Lima, en Perú. Saludos y buenas noches a todos. Que descansen. Buenas noches, feliz fin de semana.